Hola cabrones, hoy me chingue un nuevo formato, en donde hablaremos de las jaladas que nos dejó Efraín Juárez, y si no sabes quién es Efraín Juárez, o no ves fútbol o vives en Tlaxcala mi bro. Efraín Juárez, Mac Juárez, el Ancelotti mexicano o simplemente Efrastóteles, es un exjugador que pasó por equipos como Pumas, Celtic, el Real Zaragoza, América, Monterrey, el Vancouver de la MLS, y el Valeverga de Noruega, para después evolucionar a su forma de entrenador, para dirigir a Club Nacional en Colombia, en donde ganó un bicampeonato, después llegó a los Pumas y llegó a una final, y por último se fue a un equipo en Hungría que no sé cómo carajo se pronuncia. Todo esto dejándonos momentos dignos de los nuevos libros de la SEP. Número 10. Embarrarla en el micrófono. En plena entrevista con Fox Sports, en una plática de fútbol y champán, en donde cuestionaban la mentalidad de expresarse del Ancelotti mexicano dentro de su vestuario, el pájaro de arriba se hizo presente a través de sus necesidades, pero ese pájaro era snipero que pedo, porque cayó justo en su micro, pero lejos de tomarlo como una seria ofensa a su magnánima figura, Efrastóteles nos dio una muestra de humildad, en donde a sorpresa de todos los mortales, comenzó a embarrarse la popis que cayó en su micrófono, por todo el escudo de Pumas, interpretando este mensaje, como una señal de Dios, para hacerle saber que la suerte está con él, para poder hacer campeones a los Pumas. Échame la suerte. Número 9. Gracias a Dios. Durante los cuartos de final de la liguilla anterior, los Pumas de Efra se enfrentaban a las Águilas del América, unas águilas que parecían más pollitos de colores que otra cosa. En fin, fueron unos buenos cuartos de final. En la ida Pumas iba ganando por 3-1, pero se echaron para atrás y el América aprovechó para empatar el partido en los últimos 12 minutos, dejando todo calientito para la vuelta en donde si creías que Efraín cometería los mismos errores, pues le atinaste cabrón, porque los Pumas en los primeros 25 minutos parecían el mismísimo Puebla del profe Cruz Canijo, terminando la primera mitad de ese partido con una ventaja de 3-1, pero se volvieron a echar para atrás, y Cendejas empató el partido. Al 87 Henry Muertín tuvo el gol que le daba el pase a semis al América, y mientras Efra estaba con los huevos en la garganta, Henry Muertín la estrellaba en el poste derecho, a lo que Mac Juárez reaccionaba de esta forma, agradeciéndole al de arriba como toda persona de bien, ya que gracias a que empataron en el global con un 6-6, y porque Henry Muertín falló el penal, aunque en toda la fase al América le cobraron 4 penales, pero eso es salsa de otro taco. Finalmente los Pumas pasaron, por haber quedado en mejor lugar en la tabla. Número 8. Chingarse la mano. En 2012, en plena jornada 4 de la Champions, digo de la Copa MX, y en plena época de su regreso de Europa, Efraín Juárez cayó al suelo en el minuto 38, pero de una forma en la que su brazo quedó atorado con el pasto, dislocándole el codo. O sea, pobrecito. Ahora, como iba a sacarse el veneno, inmediatamente el Piojo Herrera, entrenador del América en ese momento, al ver que el cuerpo de su jugador estaba al revés, mandó a sus médicos al terreno de juego, quienes entraron rapidísimo para solucionar el desmadre, y en un abrir y cerrar de ojos, le acomodaron el brazo. Afortunadamente, esto no pasó a mayores, por lo que Efrastóteles fue sustituido por Juan Carlos Medina, yéndose en una ambulancia directo al hospital para evitar cualquier riesgo. Número 7. Declaraciones. Si creías que la inteligencia del Ancelotti mexicano se quedaba en la cancha, pues estás equivocado, ya que esta se hacía notar también frente a la prensa, como por ejemplo, cuando después de eliminar al América, se puso a darnos cátedra de fútbol, haciendo una crónica de aquella final de Champions en el 2005, en donde el Liverpool remontó un 3-0 al Milán, con alineaciones y todo el rollo, en donde no se dejó nada. ¿Te acuerdas la final Liverpool-Milan del 2005? Un equipo, así me acuerdo la alineación del Milan. Dida, Cafú, Stam, Nesta, Maldini, Pirlo, Seedorf, Gattuso, Shevchenko, Crespo. Pero ese solo fue el inicio, ya que minutos más tarde, citó al meme de Martin Scorsese, un director de cine, según muy conocido, pero no lo vi en los créditos de Cuando el chavo se va a Acapulco, meme el cual tiene la frase de es cine, pero debido al amplio léxico que maneja Efrastóteles, se le cruzaron las palabras y dijo: Es hermoso, es película, señores. sin duda, es película. Número 6. Farmear aura.
Otra cosa en la que también es un pro, nuestro gran chef Efraín Juárez, es enfermear aura, pero no ante los rivales, sino ante su propia afición. En el Apertura 2025, los Pumas que vimos un torneo anterior no eran lo mismo que los Pumas de ese Apertura, al quedar décimos de la tabla general. El caso es que durante el partido de la penúltima jornada ante los Xolos de Tijuana, los Pumas golearon en casa por 4-1, pero a pesar de eso, la afición no estaba contenta con el rendimiento del equipo, al venir arrastrando una serie de malos resultados, por lo que al finalizar el encuentro los jugadores se acercaron a la parte en donde está la Rebel, es decir la porra de Pumas, para cantar el Goya y celebrar, pero huevos, estos los abuchearon y se quedaron en silencio en modo de protesta. Además traían unas playeras que decían, respeten nuestra historia. Al ser ignorados, y recibir puras mentadas, los jugadores comenzaron a irse para los vestuarios, pero Efrastóteles, mostrando el líder que es, se paró enfrente de la porra con la pose de entrada de Picoro, antes de ser papeado en tan solo 5 segundos, para dar la cara y con los brazos cruzados, ser el primero en recibir los reclamos de su afición. Número 5. Aquí hay huevos. En el torneo anterior, los Pumas iban perdiendo por 2-0 ante Cruz Azul, en un partido de jornada regular, pero para sorpresa de todos, con Juninho de penal y Dita de autogol, empataron el partido, quedando con un resultado final de 2-2, a lo que el Ancelotti mexicano reaccionó eufórico mientras bajaba las escaleras hacia los vestidores al terminar el partido, en donde se puso cara a cara con un sector de la afición de Pumas, se agarró los tanates, y empezó a gritar la frase: Posteriormente, distintos medios le cuestionaron sobre esta actitud, pero este Chad nunca da un paso hacia atrás y respondió que era un festejo con su afición, la cual estaba orgullosa de ese equipo, y remató con un "aquí hay huevos, apúntele ahí". Número 4. En la jornada 4, otra vez del torneo anterior, Pumas le pasó el trapo a Santos Laguna, metiéndole hasta para llevar, pero Efraín, para demostrar su humildad, en lugar de enaltecer su victoria, aprovechó este triunfo haciendo una analogía con la mitología griega, específicamente con el mito de Ícaro. ¿No recuerdas la historia de Ícaro? Ni vueles muy arriba porque el sol te derrite las alas, ni muy abajo porque la brisa del mar también te las derrite y terminas estrellándote. Conmoviendo a todos en la sala de prensa, y dándole un mensaje al mundo en su lucha contra la arrogancia. Número 3. No hablar del arbitraje. El año pasado, los Pumitas se fueron empatados por la mínima contra el Necaxa de Rondamón. El caso es que los Pumas dominaron todo el partido, haciendo un total de 22 tiros, aunque no todos fueron a puerta, pero sí tuvieron para ganar el partido, además de que prácticamente ese día se cayó el cielo mamón. El desmadre está en que los jugadores de Pumas se fueron con la sensación de que el árbitro favoreció al equipo rival, pero cuando se lo cuestionaron a Efrastóteles, él simplemente dijo: Perfectamente, y además, que soy sincero y saben perfectamente ustedes que nunca hablo de los árbitros. un máster la verdad. Otra ocasión en que mostró esta postura estoica, fue tras empatar en los cuartos de final de ida, por 3-3 en el Clausura 2026, encuentro en donde recordemos que tenían la ventaja, y que las pollas pelonas empataron gracias a 2 penales, y fue gracias a estos 2 penales, que los chismosos de la prensa, querían contarle la Biblia al Papa, ya que trataron de sacarle alguna declaración polémica, mientras que Efraín Juárez de Ancelotti, inmutable, se mantuvo con su posición, de no hablar del arbitraje. Un poco la primera pregunta. Nunca hablo del arbitraje. Tremendo chat. Número 2. Hablar del arbitraje. Una vez pasó el partido de ida de la final del Clausura 2026 contra Cruz Azul, en donde empataron a ceros, finalmente lograron romper al gran Efraín Juárez, esto a días antes de la final de vuelta, en donde se le metió el chamuco, y se fue con todo incriminando a los chemos, diciéndoles que gracias a ser favorecidos por el arbitraje es que estaban en la final. Lo que sí me sorprende de una institución tan grande como Cruz Azul, quieran tratar de sacar siempre ventaja de circunstancias cuando en esta liguilla, los que más han sido beneficiados son ellos. No hay que olvidar minuto 30 contra Atlas, una mano y termina en contra y no lo marcan. No hay que olvidar el penal de Chivas, no hay que olvidar la mano del Fernández, que a mí sí me la marcan con América y a él no, y que todavía tengan la osadía, porque es una osadía, de ir a quejarse cuando ellos están aquí por esas circunstancias, porque si no, Chivas seguramente estaríamos peleando otra circunstancia. Se me hace, con la categoría de esta institución, es impresionante. Por lo que Wikidios, otra deidad del fútbol mexicano, y entrenador de Cruz Azul en esa final y hasta nuestros días, tuvo que hacerse presente. Número 1.
renunciar por teléfono. Tras perder la final, y a pocos días de que arrancara el Mundial, el futuro de Efraín Juárez era incierto, ya que renunció al club de sus amores, según informan los medios, fue por teléfono, no sé si por llamada o por un WhatsApp, mis infiltrados ya no me dijeron más, esto debido a problemas con la directiva, quienes no le querían llevar refuerzos para los Puma Lácticos, que quería construir el Ancelotti mexicano, y aunque había rumores que lo vinculaban para ser el nuevo entrenador del Manchester City, o rumores que lo ponían con el Bayern de Múnich, Efrastóteles dio otra cátedra más de humildad, yéndose a dirigir a un equipo de Hungría, con quien intentará levantar la orejona, aunque yo creo que ya será para el otro año, porque en esta no pasó de la ronda de playoffs.